La campana de la mañana sonaba en Lindisfarne el 8 de junio del año 793. El eco metálico se alzaba sobre la bruma del mar del norte, como si fuese una plegaria frágil dirigida a un cielo que ya había cerrado los oídos. A mediodía, ese mismo bronce repicaba de nuevo, pero no para llamar a la oración. Anunciaba la muerte. Lo que empezó como una rutina piadosa se transformó en un preludio de pesadilla. De entre la niebla emergieron las siluetas de los barcos nórdicos, largas quillas que parecían dientes de un animal antiguo, lobos del invierno deslizándose sobre el agua. Para los monjes y campesinos de la costa de Northumbria, aquella visión era la frontera entre dos mundos, el de la vida protegida por Dios y el del caos que no conocía compasión. Muchos creen saber cómo fueron las incursiones vikingas. Los gritos, el fuego que devoraba las casas, el sonido metálico de las hachas golpeando carne y escudos. Pero la verdadera oscuridad comenzaba cuando las llamas se extinguían y los cuerpos se enfriaban. Cuando la aldea quedaba reducida a humo y silencio, se abría un nuevo capítulo, invisible en la mayoría de las crónicas, el destino de las mujeres que sobrevivían al primer choque, y sobre todo el de las viudas. La historia oficial solía detenerse en los saqueos, en los tesoros de oro y plata arrancados de monasterios y en las sagas que glorificaban la violencia. Sin embargo, bajo esa superficie épica se ocultaba un sistema de cálculo brutal, casi empresarial. Los vikingos no llegaron solo como guerreros ebrios de sangre. Eran también mercaderes que sabían muy bien qué mercancía valía más que el oro: los cuerpos humanos. En una fosa común hallada en 1993, cerca de Lindisfarne, los arqueólogos descubrieron 43 esqueletos. 31 eran de hombres y niños, 12 de mujeres entre 15 y 45 años. El carbono situaba su muerte en aquel año fatídico, 793. Pero la ciencia genética reveló algo aún más perturbador. Los linajes femeninos que no aparecían en esa fosa emergían más tarde en Noruega y Dinamarca. Es decir, muchas mujeres no murieron allí, sino que fueron arrancadas de sus tierras para alimentar un comercio de carne viva. El concepto de viudez, en aquel contexto, se transformaba en maldición. La mujer que había perdido marido quedaba automáticamente fuera del amparo masculino, y para los saqueadores eso significaba disponibilidad, vulnerabilidad absoluta. No todas corrían la misma suerte. Algunas eran conservadas como animales valiosos, otras desechadas como herramientas rotas. El destino dependía de factores tan fríos como la edad, la salud, la capacidad de trabajar o de concebir hijos. Las crónicas monásticas callaron sobre esos detalles, tal vez por pudor, tal vez porque el horror era demasiado grande para describirlo sin manchar el pergamino. Pero los objetos funerarios, los ajuares, las cadenas, los grilletes encontrados en tumbas, hablan con más sinceridad que las palabras de los escribas. Cada anillo de hierro, cada marca en los huesos, es un testimonio de cómo las mujeres fueron transformadas en mercancía. La brutalidad de aquellos días invita a una reflexión que va más allá del pasado, porque en el fondo lo que vemos es un patrón universal: sociedades enteras que convierten la vulnerabilidad en beneficio. En el siglo IX fueron los vikingos, pero la lógica persiste, camuflada bajo otros nombres. Hoy no son hachas ni barcos de dragón, sino redes digitales y rutas de tráfico humano. La maquinaria, sin embargo, sigue igual de precisa: seleccionar, transportar, vender, explotar. Imaginar a esas viudas, con los hijos colgando de sus faldas, enfrentadas a una clasificación despiadada, es enfrentarnos a un espejo incómodo. ¿Acaso no se repite el mismo gesto cada vez que una vida se valora por su utilidad y no por su dignidad? La muerte podía parecer una bendición, porque al menos era rápida. La vida, en cambio, se convertía en una condena prolongada, administrada con la frialdad de una contabilidad. El relato que vamos a recorrer no es una saga de héroes,
sino un descenso a un sistema donde el sufrimiento era organizado, planificado, contabilizado. Un sistema que no se detuvo con el saqueo de Lindisfarne, sino que se expandió como un modelo de negocio durante siglos. En cada fosa común, en cada cadena, en cada crónica, árabe o irlandesa, aparece el eco de esas viudas que ya no tenían voz propia. Al adentrarnos en esta historia, nos alejamos del mito romántico del vikingo como explorador y descubrimos al mercader de cuerpos, al calculador de precios, al ingeniero del dolor. Y en ese tránsito se revela la pregunta que atravesará todo nuestro relato. ¿Qué significa realmente sobrevivir cuando la muerte no es lo peor que puede ocurrirte? Cuando el humo se disipaba y el silencio volvía a las aldeas costeras, comenzaba la segunda fase del saqueo, la clasificación. Los vikingos sabían que el verdadero oro no estaba en los cálices ni en los manuscritos iluminados, sino en los cuerpos humanos que podían transportar, vender o explotar. Para ello habían desarrollado un sistema de selección tan frío y meticuloso que rivalizaba con cualquier mercado de ganado. Las viudas eran las más visibles en este proceso. Mujeres que habían perdido a sus esposos en la primera oleada de violencia quedaban automáticamente despojadas de toda protección. La tradición céltica y anglosajona entendía al hogar como una unidad en torno a la figura masculina. Sin él, la mujer se volvía invisible para la comunidad y vulnerable para los enemigos. Los vikingos aprovecharon esa grieta cultural. En sus ojos, una viuda no era una persona, sino un recurso disponible para evaluar. La clasificación solía dividirse en 3 grupos. El primero, las mujeres jóvenes y sanas, preferentemente sin hijos. Eran vistas como inversión a largo plazo, capaces de soportar el viaje marítimo, de trabajar en tierras lejanas y, sobre todo, de concebir descendencia. El segundo grupo incluía a mujeres de más edad, generalmente mayores de 30, pero con habilidades prácticas: saber tejer, cocinar, elaborar cerveza o atender animales. Su valor residía en que podían ser productivas de inmediato, sin necesidad de un periodo de adaptación. El tercer grupo lo conformaban todas las demás: mujeres enfermas, demasiado mayores, con hijos pequeños o embarazadas. Para ellas, el destino era la tumba, anónima, o la ejecución rápida, porque los muertos no consumían espacio en los barcos ni recursos durante el trayecto. En 847, cerca de Cork, los arqueólogos hallaron una fosa común con 46 cuerpos. La disposición revelaba una ejecución sistemática: hachazos en la nuca, mujeres obligadas a arrodillarse en filas. Eran las descartadas, aquellas que no ofrecían un beneficio claro en el mercado. Lo escalofriante es que esa decisión no se tomaba por odio, sino por cálculo económico. El martillo del verdugo no golpeaba en nombre de los dioses, sino en nombre del balance de costos. La lógica era sencilla y aterradora. Los muertos no trabajan, los muertos no paren hijos, los muertos no se venden. Cada mujer capturada representaba un potencial de 20 dirhams de plata en los mercados de Dublín. Una joven con habilidades textiles podía alcanzar incluso el doble. Ante esas cifras, la vida y la muerte se reducían a variables de rentabilidad. Este mecanismo despiadado tiene paralelos perturbadores con el presente. En las rutas modernas de tráfico humano también se aplica una clasificación fría. ¿Quién es apto para la explotación sexual? ¿Quién para el trabajo doméstico? ¿Quién simplemente no vale la pena? La historia de las viudas vikingas no es solo un capítulo del pasado, sino un espejo en el que podemos reconocer las sombras de nuestro tiempo. Imaginemos la escena: una aldea arrasada, los hombres caídos, los niños llorando. En medio del caos, un grupo de guerreros rubios se mueve con disciplina sorprendente. No eligen al azar, saben exactamente a quién arrastrar hacia los barcos y a quién dejar atrás. Los cuerpos que no ofrecen utilidad económica quedan tendidos en el suelo o arrojados a fosas improvisadas. No hay espacio para la compasión.
Cada decisión es un cálculo entre riesgo y beneficio, entre la fuerza que requiere mantener con vida a una mujer enferma y la plata que puede generar una joven fértil. El trauma de esas horas era indescriptible. Muchas mujeres quedaban paralizadas, incapaces de llorar siquiera. La psicología moderna hablaría de un estado de shock, una respuesta de supervivencia frente al terror absoluto. Los captores conocían esa reacción y la utilizaban a su favor. Cuanto más rápido quebraban la voluntad de sus víctimas, más fácil resultaba el transporte y la venta posterior. Así, la incursión no terminaba con la matanza. Era solo el preludio de una maquinaria que transformaba la violencia en economía. Los barcos no partían cargados de oro, sino de cuerpos seleccionados con la misma lógica con la que hoy se selecciona mercancía en un puerto. Y las viudas, que ya habían perdido esposo y hogar, perdían ahora también su libertad y su identidad. El sistema funcionaba demasiado bien como para ser accidental. Con cada incursión, los vikingos perfeccionaban su técnica, aprendiendo qué edades sobrevivían mejor al viaje, qué habilidades eran más valoradas en los mercados, qué características físicas incrementaban el precio. Lo que empezó como saqueo espontáneo se transformó en una estrategia deliberada de comercio humano. Y así, en el silencio posterior al saqueo, cuando los cuervos sobrevolaban los campos y el humo aún se elevaba de las chozas, el verdadero horror se desplegaba. La selección despiadada de quién merecía vivir para ser explotado y quién debía morir porque ya no tenía valor. Para muchas viudas, la espada no fue el final, sino la puerta de entrada a un destino más largo, más cruel, más inhumano que la propia muerte. El viaje en barco era la segunda condena. Para las viudas que habían sobrevivido a la matanza inicial y a la selección despiadada, comenzaba un trayecto de 6 días hasta Dublín, con buen clima, o el doble, si el mar se embravecía. La distancia no era lo más terrible. Lo insoportable era la manera en que eran transportadas, como si fueran fardos de grano. Las crónicas árabes, como la de Ibn Rusta, describen barcos cargados con 40 cautivos, apilados bajo cubierta en espacios que apenas alcanzaban 1,20 m de altura. Los arqueólogos, al estudiar enterramientos de naves en lugares como Oseberg, sugieren que cada mujer disponía de medio metro cuadrado de espacio. En términos físicos, el cuerpo humano no puede comprimirse más allá de ese límite sin provocar asfixia o lesiones graves. A la matemática de la carga no le importaba la dignidad. Importaba maximizar beneficios, aunque la mitad de las mujeres muriese en el trayecto. Los huesos hallados en naufragios cerca de Shetland muestran marcas de desnutrición y fracturas traumáticas, prueba de que la travesía era un campo de tortura flotante. El mareo persistente, más allá de 3 días, equivalía a una sentencia de muerte. Las tripulaciones no desperdiciaban agua ni comida en bocas incapaces de trabajar al llegar. El embarazo, lejos de ser una protección, era una carga letal. Una mujer encinta consumía más recursos y estaba menos capacitada para sobrevivir a los balanceos y a la falta de aire. Pero la brutalidad del viaje no se reducía a la falta de espacio o alimento. Los vikingos habían desarrollado técnicas específicas para quebrar la resistencia psicológica de las cautivas. El primer método era la privación del sueño. Rotaban turnos para mantenerlas despiertas, impidiendo cualquier intento de rebelión coordinada. El segundo era el racionamiento calculado, suficiente para mantener la vida, nunca lo bastante para conservar la fuerza. De esta manera, el hambre se convertía en herramienta de control. Con el tiempo, los simples nudos de cuerda fueron sustituidos por grilletes de hierro. Los ajuares funerarios del siglo IX muestran dispositivos diseñados con precisión, esposas que permitían usar las manos para tareas básicas, pero impedían blandir un arma, grilletes que permitían caminar, pero no correr. Eran instrumentos de control creados por artesanos que, con la misma destreza con que fabricaban joyas para nobles,
diseñaban cadenas para cuerpos esclavizados. La travesía se convertía así en un laboratorio de deshumanización. Cada detalle estaba pensado para reducir a las cautivas a meros objetos transportables. La rotación de guardias evitaba que los marineros crearan vínculos con las prisioneras. No había lugar para la compasión, solo para la eficiencia. El barco, en su silencio nocturno, era un espacio donde la humanidad quedaba suspendida, reemplazada por un sistema que trataba a las mujeres como cifras en una hoja de cuentas. El eco con el presente es inquietante. Hoy, en los contenedores que atraviesan fronteras con migrantes encerrados, se repite la misma lógica. Calcular cuántos cuerpos caben, cuántos litros de agua son suficientes, qué porcentaje de pérdidas es aceptable. La diferencia tecnológica no borra la continuidad moral. El cuerpo humano reducido a mercancía sigue siendo una ecuación de espacio, peso y rentabilidad. Para las viudas capturadas, cada ola era una pana amenaza y cada amanecer un recordatorio de que aún no habían tocado fondo. Algunas resistían, luchando contra los grilletes hasta romperse los brazos. Los huesos fracturados que la arqueología ha desenterrado hablan de esa desesperación. Otras, agotadas, se rendían a la pasividad, dejando que la corriente y el hierro decidieran su destino. Pero todas compartían la misma condena, ser tratadas como carga en una travesía que no buscaba salvar vidas, sino entregar mercancía. En los relatos de Ibn Fadlan sobre comunidades vikingas en el Volga, se menciona cómo las cautivas llegaban exhaustas, con la mirada perdida, incapaces de recordar su propio idioma. No era solo el hambre ni el miedo, era la erosión sistemática de la identidad. El barco se convertía en una máquina de borrar, un espacio diseñado para triturar memoria y voluntad, de modo que al llegar al mercado ya no fueran mujeres, sino cuerpos dóciles listos para ser vendidos. La travesía era, en esencia, un purgatorio sin dioses ni redención. Quienes sobrevivían no lo hacían intactas. Habían dejado atrás no solo a sus maridos y aldeas, sino también una parte esencial de sí mismas. Y ese vacío era precisamente lo que buscaban los captores: moldear esclavas sin pasado, herramientas humanas que pudieran ser asignadas a cualquier función sin reclamar nada. Así, cada ola del Mar del Norte no solo arrastraba madera y cuerpos, sino también la certeza de que, para las viudas vikingas, la muerte habría sido un descanso misericordioso frente a la travesía que transformaba la vida en una cadena interminable de dolor y silencio. Si las tormentas no habían acabado con ellas, si el hambre y los grilletes no habían roto sus huesos, entonces llegaba la siguiente estación del infierno: el mercado de Dublín. Allí, las viudas se convertían oficialmente en mercancía. La ciudad no era solo un puerto, era un engranaje aceitado para procesar seres humanos. Los arqueólogos han hallado en Woodkey restos de instalaciones que no se parecen a simples muelles de comercio, sino a centros de clasificación. Era un lugar donde las personas se contaban como animales, donde la edad, la fertilidad y la utilidad eran medidos con la frialdad de un escriba. Cada 9 días se celebraba el mercado según los códigos irlandeses, y la contabilidad de la Christ Church aún conserva el registro. Los libros no hablan de nombres, ni de historias, ni de lágrimas. Hablan de cifras: 22 piezas de plata por una joven con habilidades textiles, 8 por una mujer mayor que sabía cuidar ganado. Los clérigos anotaban con precisión porque cada esclava era propiedad gravable. No eran mujeres, eran activos fiscales. Las excavaciones muestran un flujo constante de ventas. En temporada alta se subastaban cerca de 50 personas por día, 60% de ellas mujeres. La estructura de precios revelaba un cinismo económico. Menores de 25 años alcanzaban precios superiores por su capacidad de concebir. Mayores de 35 se depreciaban, a menos que supieran leer o dominar la metalurgia, habilidades raras y costosas. La vida se reducía a un catálogo:
juventud, belleza, fuerza o talento, cada cual con su tarifa. Los compradores llegaban de todas partes. Colonos islandeses necesitaban mujeres para poblar nuevas tierras. Campesinos noruegos buscaban concubinas y sirvientas. Mercaderes daneses compraban al por mayor para revender en los mercados del Báltico. El mercado funcionaba tan bien que se desarrollaron créditos y precios estacionales. Las incursiones de primavera llenaban las subastas de verano, con precios al alza. En invierno, cuando el inventario se deterioraba, las mujeres se vendían con descuento. La ciudad misma respiraba esa economía oscura. Las instalaciones en Hedeby y York revelan barracones diseñados para contener a cientos de cautivos, con sistemas de drenaje, cocinas comunes y medidas de seguridad para impedir fugas. No eran improvisaciones, eran infraestructuras permanentes que mostraban hasta qué punto el tráfico humano se había institucionalizado. La esclavitud no era un efecto colateral de la guerra, era un negocio en expansión, planificado y rentable. Las viudas llegaban exhaustas, apenas sombras de lo que habían sido. Algunas eran revisadas como caballos, obligadas a mostrar los dientes, examinadas por cicatrices o signos de fertilidad. El mercado era un teatro de humillación donde la intimidad quedaba arrancada frente a decenas de ojos. El valor de una vida se decidía en minutos, bajo la mirada de mercaderes que calculaban el beneficio futuro de cada cuerpo. Y mientras tanto, la ciudad prosperaba. Las monedas circulaban, los templos cobraban impuestos, los artesanos fabricaban más grilletes y cadenas. Dublín se enriquecía con el sufrimiento, convirtiéndose en un nodo central del comercio atlántico. La arqueología lo confirma. Restos de monedas, collares de hierro con inscripciones rúnicas de propiedad, hasta cuentas de ámbar usadas como pago parcial. Cada objeto hallado es una huella de ese sistema económico que tenía a las viudas como eje invisible. Lo inquietante es que el lenguaje de aquel entonces y el de ahora apenas difieren. Hoy, en informes financieros, se habla de capital humano o recursos humanos. En Dublín del siglo IX se hablaba de cabezas de ganado humano. La distancia semántica no elimina la similitud estructural. El cuerpo reducido a utilidad, la vida convertida en estadística. Las viudas que sobrevivían al viaje no habían alcanzado la libertad. Habían llegado al corazón de la maquinaria. Allí no había escapatoria. Cada cadena se cerraba con la frialdad de un contrato. Cada transacción reforzaba la idea de que su sufrimiento no era un crimen, sino un negocio legítimo. Y bajo esa lógica, las lágrimas no tenían precio, pero sí tenían un mercado. En ese mercado, las viudas ya no eran personas con nombre y memoria, eran inventario. El grito que quizás aún resonaba en sus gargantas quedaba ahogado por el pregón del subastador, y mientras una mano levantaba la oferta, se sellaba el destino de otra vida reducida a mercancía. Una vez vendidas en los mercados de Dublín, las viudas emprendían rutas de dispersión que abarcaban todo el mundo nórdico. Sus destinos eran tan diversos como despiadados. Algunas fueron llevadas a Islandia, tierra aún en proceso de colonización, donde la ausencia de mujeres nórdicas era tan aguda que se necesitaba importar vientres para fundar nuevas generaciones. Allí, las cautivas se convirtieron en las madres involuntarias de una nación que siglos más tarde celebraría su linaje como heroico, olvidando que sus cimientos se alzaban sobre la sangre y las cadenas. El viaje hacia Islandia podía durar hasta 3 semanas en embarcaciones Knarr, diseñadas para transportar carga y no pasajeros. Los arqueólogos calculan que en esas naves cabían 60 personas como máximo, amontonadas junto con ganado y provisiones. El aire era espeso, saturado por el hedor de cuerpos y animales, mientras el balanceo constante del mar provocaba mareos y disentería. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, se llevaba hasta un 30% de las cautivas antes de llegar a tierra firme. Para las que sobrevivían, la llegada no era un alivio, sino el inicio de un nuevo calvario.
inviernos mortales, chozas improvisadas y una jerarquía social que las colocaba en lo más bajo, incluso por debajo de esclavos establecidos desde hacía tiempo. Las que fueron enviadas a Noruega y Dinamarca enfrentaban otra clase de infierno. Allí no llegaban a tierras vírgenes, sino a hogares con esposas e hijos legítimos. El choque cultural era inevitable. Las cautivas celtas y anglosajonas eran relegadas a las partes más frías de las casas largas, donde dormían cerca del humo y la humedad. Comían después que todos los demás y eran obligadas a realizar los trabajos más peligrosos: vigilar el fuego en invierno, procesar pescado en ambientes gélidos, manipular materiales que destruían la piel y la salud. Algunas lograron adaptarse. Aprendieron el idioma nórdico, tuvieron hijos y con la maternidad alcanzaron cierta protección. Los ajuares funerarios del siglo X en Noruega muestran broches celtas mezclados con joyas escandinavas, evidencia de mujeres que conservaron fragmentos de su identidad mientras construían nuevas vidas forzadas. Sin embargo, la mayoría quedó atrapada en un ciclo de explotación silenciosa, sin dejar más rastro que el ADN transmitido a generaciones posteriores. En raras ocasiones, las viudas capturadas fueron transportadas todavía más lejos, hasta Constantinopla, a través de las rutas fluviales que conectaban Escandinavia con Bizancio. Allí, el precio por una mujer joven podía cuadruplicarse: 40 sólidos de oro, lo suficiente para adquirir un barco de guerra completamente equipado. Pero llegar a Bizancio significaba sobrevivir meses de viaje, ríos infestados de bandidos y mercados intermedios donde cada parada era una nueva ocasión de ser revendida. El contraste entre destinos era brutal. En Islandia, las cautivas se convertían en pilares invisibles de la supervivencia de la colonia, aportando conocimientos textiles y agrícolas que los colonos nórdicos desconocían. En Noruega y Dinamarca eran concubinas, sirvientas y objetos de intercambio político. En Bizancio se transformaban en bienes de lujo, símbolos de poder y riqueza para quienes podían pagarlas. En todos los casos, la viuda dejaba de ser un sujeto para convertirse en un engranaje de supervivencia o prestigio ajeno. La arqueología genética ha demostrado que en Islandia, cerca del 80% de las mujeres fundadoras tenían origen celta. No fueron pioneras voluntarias, sino prisioneras que llevaron en su vientre el futuro de una nación. La paradoja es cruel. La historia oficial las invisibilizó, pero la biología conservó su legado. Cada islandés moderno lleva en sus células la memoria de esas mujeres arrancadas de aldeas lejanas. La pregunta ética que surge es inevitable. ¿Qué significa fundar una sociedad sobre la base del cautiverio? ¿Cómo se construye una identidad nacional cuando las madres de la primera generación no llegaron por voluntad, sino por cadenas? Los cronistas nórdicos jamás escribieron esas páginas. Prefirieron cantar hazañas de guerreros y dioses, pero los restos óseos y las secuencias genéticas son testigos más fieles que las sagas. Para las viudas, el viaje no terminaba con el desembarco. Era apenas un tránsito hacia una vida marcada por la subordinación. Algunas lograron mantener pequeños símbolos de resistencia: un broche, un canto, un patrón de tejido transmitido en silencio a sus hijas. Esos fragmentos, diminutos pero obstinados, sobrevivieron al intento de borrarlas por completo. Así, mientras las sagas glorificaban la valentía de los exploradores, el verdadero precio de la expansión nórdica lo pagaron las mujeres que nunca eligieron partir. Eran viudas sin nombre, pero también las madres involuntarias de pueblos enteros. Y en esa contradicción, la del recuerdo borrado pero inscrito en la sangre, se esconde la verdad más incómoda de la historia vikinga. La historia de las viudas capturadas no termina en el mercado ni en la llegada a tierras lejanas. Para muchas, la verdadera lucha empezaba entonces, la de sobrevivir psicológicamente dentro de un mundo que les había arrebatado todo.
En ese infierno, algunas encontraron la manera de adaptarse, incluso de ascender, convirtiéndose en piezas funcionales de la sociedad vikinga. La paradoja es cruel. La víctima se transformaba en colaboradora, y la frontera entre resistencia y sumisión se desdibujaba hasta volverse invisible. Los observadores árabes y bizantinos, como Ahmad ibn Fadlan, describieron con detalle comunidades nórdicas, donde las mujeres cautivas no eran simplemente esclavas silenciosas. Con el tiempo, algunas llegaron a ocupar posiciones de autoridad dentro de los hogares que las habían comprado. Supervisaban a otros esclavos, gestionaban recursos domésticos e incluso participaban en ceremonias religiosas. La transformación se producía, según Ibn Fadlan, en un lapso de 2 o 3 años, lo suficiente para que el trauma inicial se convirtiera en costumbre y la necesidad de sobrevivir se tradujera en obediencia calculada. La psicología moderna lo llamaría síndrome de Estocolmo, aunque en aquel contexto es más adecuado hablar de mecanismos de adaptación extrema. Cuando el cuerpo ya no puede escapar, la mente construye un relato para justificar la existencia. Así, algunas viudas terminaban viendo a sus captores no solo como enemigos, sino como proveedores de seguridad en un mundo hostil. No porque las quisieran, sino porque al menos les permitían vivir y dar vida. En esa grieta nacía una relación ambigua que desafiaba la moralidad simple. No era amor, no era libertad, pero sí era supervivencia. Un ejemplo paradigmático es el de Audr la Profunda en Pensamientos, conocida como Audr la Sabia en las sagas islandesas. Aunque su figura está envuelta en mito, muchos historiadores creen que fue originalmente una cautiva de origen celta. Con el tiempo acumuló riqueza, se convirtió en líder de clanes y llegó a fundar asentamientos en Islandia. Su historia se cuenta como la de una mujer extraordinaria, pero detrás de la épica late la realidad de cientos de viudas anónimas que jamás tuvieron esa suerte. La existencia de estas colaboradoras plantea preguntas incómodas. ¿Fueron traidoras a su pueblo? ¿O fueron heroínas de la supervivencia, capaces de torcer el destino para proteger a sus hijos? Tal vez ambas cosas al mismo tiempo. La frontera entre víctima y verdugo nunca es clara en contextos donde la violencia se institucionaliza. La historia nos muestra que algunas mujeres usaron su posición para ayudar a otras cautivas, protegiéndolas de abusos peores o negociando mejores condiciones. Pero también hubo quienes, por necesidad o ambición, participaron activamente en mantener el sistema que las había destruido. La religión también jugó un papel. Algunas mujeres conservaron símbolos cristianos escondidos, como la cruz hallada en una fosa de Dublín con la inscripción Mater Dolorosa. Era una forma de resistencia silenciosa, recordar que su identidad trascendía las cadenas. Otras, en cambio, adoptaron rituales nórdicos, participando en sacrificios y ceremonias, quizá como estrategia para ganar legitimidad dentro de la nueva comunidad. Esa dualidad muestra hasta qué punto el cautiverio forzaba a elegir entre preservar la memoria o reinventarse por completo. El mecanismo psicológico era devastador pero efectivo. Al asumir un rol activo en la economía doméstica, muchas cautivas obtenían una sensación de propósito que mitigaba la desesperación. Esa integración aseguraba la continuidad del sistema. No solo sobrevivían, sino que enseñaban a sus hijos el idioma, los oficios y hasta las leyendas de los vencedores. Con el paso de una generación, la línea entre captor y cautiva se difuminaba, y la violencia original quedaba enterrada bajo la apariencia de una comunidad cohesionada. Mirado desde hoy, es fácil juzgar a esas viudas que se adaptaron, que llegaron a dirigir granjas o a criar a los hijos de sus amos. Pero la historia exige otra mirada. Sin ellas, muchas colonias habrían fracasado. Sin su capacidad de resistencia, el norte de Europa no tendría el rostro que conocemos.
La misma cultura vikinga, que hoy se exalta en museos y series de televisión, lleva en su núcleo el legado invisible de mujeres que fueron obligadas a ceder, pero que aún así construyeron. Y sin embargo, por cada Audr que las sagas recuerdan, hubo cientos de viudas sin nombre que desaparecieron sin dejar rastro. Murieron jóvenes, consumidas por el trabajo o la violencia, sin posibilidad de transmitir nada más que huesos y ADN. Ellas fueron la mayoría, las verdaderas sostenedoras de un sistema que nunca pensó en darles voz. Así, la historia de las viudas capturadas es también una lección sobre los límites de la resistencia humana. Nos obliga a mirar de frente la ambigüedad moral de la supervivencia, aceptar cadenas para poder vivir un día más, negociar con el verdugo para salvar a los hijos, olvidar para poder respirar. No hay gloria en ello, solo la verdad cruda de una humanidad que se niega a extinguirse incluso en la oscuridad más absoluta. El destino de las viudas no siempre terminaba en el trabajo forzado o en la lenta adaptación a un nuevo hogar. Muchas fueron descartadas en un segundo filtro aún más cruel, la ejecución ritual. Para los vikingos, la línea entre lo práctico y lo sagrado era difusa. Los cuerpos de las cautivas podían convertirse en ofrendas, no porque la religión las valorara, sino porque la fe justificaba el asesinato. Así, la eficiencia económica y la devoción guerrera se entrelazaban en un mismo acto de violencia. Las excavaciones en Cork y en otras regiones costeras han revelado fosas comunes con mujeres alineadas de rodillas, cráneos fracturados por un solo golpe de hacha. Esa precisión no era improvisada, era la firma de un sistema. En áreas costeras, la práctica habitual era el ahogamiento, cuerpos arrojados al mar, borrados por las mareas sin dejar rastro. Tierra adentro, la opción más frecuente eran las fosas cubiertas rápidamente, pero algunos yacimientos muestran evidencia de sacrificios rituales, huesos mezclados con restos de animales y objetos votivos, lo que sugiere que los dioses nórdicos fueron testigos silenciosos de esas muertes. Para los cronistas cristianos, aquellos actos eran la prueba de la barbarie pagana. Sin embargo, al analizarlos desde la perspectiva nórdica, se revela algo más complejo. El sacrificio no era un simple desecho, era una forma de integrar la muerte en el orden cósmico. Las mujeres descartadas eran convertidas en ofrendas para asegurar la fortuna de los viajes o la bendición de las batallas. Lo espantoso es que esa dimensión ritual no mitigaba la brutalidad. Al contrario, la envolvía de legitimidad. En Dublín, una fosa descubierta en 2019 mostró 23 mujeres enterradas con las manos aún atadas. Una de ellas llevaba oculta bajo la ropa una pequeña cruz de plata con la inscripción latina Mater Dolorosa. Ese hallazgo es quizás la prueba más desgarradora de la resistencia espiritual. Aunque todo lo externo había sido arrebatado, aunque el cuerpo estaba marcado por la violencia, la fe persistía escondida como un último refugio. Era un grito silencioso contra la maquinaria que la había reducido a mercancía. La cruz escondida nos obliga a pensar en el conflicto interior de aquellas viudas. ¿Cómo mantener la esperanza en medio de un sistema que convertía cada día en una tortura? El cristianismo ofrecía la promesa de una justicia eterna, un consuelo que los captores jamás podrían controlar. Para algunas, esa fe fue el único espacio de libertad. Creer que su sufrimiento tenía sentido, que su alma no pertenecía a los traficantes ni a los dioses vikingos, sino a un dios que las veía incluso en la oscuridad. Pero no todas encontraron refugio en la religión. Algunas abrazaron los rituales nórdicos como estrategia de supervivencia. Participar en sacrificios, llevar amuletos o repetir plegarias a Odín era una forma de mostrar sumisión y así evitar castigos. En esa decisión no había traición, sino pragmatismo. En la lógica del cautiverio, cada gesto podía significar la diferencia entre recibir un golpe o un pedazo de pan. El dilema moral es perturbador.
¿Hasta qué punto la adaptación implica renuncia? ¿Dónde termina la resistencia y dónde comienza la colaboración? La historia no ofrece respuestas claras. Lo único evidente es que cada viuda enfrentó ese laberinto con las herramientas que tenía. Unas con oración oculta, otras con fingida obediencia, todas con la voluntad desesperada de seguir vivas. La dimensión ritual de las ejecuciones muestra también la crueldad sofisticada de los vikingos. No mataban al azar, lo hacían con coreografía. Cada hachazo, cada cuerpo hundido en el mar, era parte de un guión sagrado que justificaba lo injustificable. Para ellos, las viudas no eran personas que lloraban, eran símbolos sacrificados para mantener el equilibrio entre dioses y hombres. Para nosotras, desde el presente, son recordatorios de hasta dónde puede llegar una sociedad cuando legitima la violencia con el lenguaje de lo divino. Imaginemos a una mujer arrodillada en la arena húmeda, el cabello pegado por la lluvia, las manos atadas detrás de la espalda. Frente a ella, un guerrero levanta el hacha no con rabia, sino con calma, como quien cumple una ceremonia. Detrás, otra mujer oculta bajo su ropa una cruz diminuta, convencida de que aunque su cuerpo caiga, su alma permanecerá intacta. Esa escena, repetida cientos de veces, es la síntesis de todo el horror. La brutalidad convertida en rutina, la fe convertida en resistencia. La violencia ritual no era solo un acto de muerte, era un mensaje. Para los captores, servía de advertencia a otras cautivas. Esto les espera a quienes no sirven. Para las comunidades locales, era un recordatorio de la impotencia frente al poder vikingo. Y para la historia, es un testimonio de cómo la religión puede ser usada tanto para justificar la violencia como para resistirla. En ese cruce de creencias, de cruces escondidas y sacrificios públicos, se jugaba el último resto de humanidad de las viudas. Algunas murieron con los ojos puestos en el cielo, otras con el silencio impuesto por el mar, pero todas dejaron un rastro, aunque fuera en huesos enterrados, en objetos escondidos o en genes transmitidos. Y ese rastro nos obliga hoy a mirar de frente el precio humano de una expansión que las sagas quisieron cubrir con poesía heroica, pero que en realidad se escribió con sangre y cadenas. El comercio de viudas no se limitaba a improvisadas subastas en puertos oscuros. Con el paso de los siglos, Naumbiebe Yezid se transformó en una maquinaria económica de precisión. Cada cautiva era evaluada como si fuese un animal de cría o un bien de lujo. Una joven sana equivalía en precio a 12 vacas lecheras o a un caballo de guerra entrenado, recursos fundamentales para cualquier jefe nórdico. El cálculo no era simbólico, era literal. Los códigos legales estipulaban compensaciones exactas por la pérdida de un esclavo, de la misma manera que por el robo de ganado. El tesoro hallado en Cuerdale, en el año 1840, lo confirma. Entre las más de 8.600 monedas de plata y 1.000 fragmentos de metal, aparecieron 15 collares de hierro, cada uno grabado con runas que indicaban propietario y destino. 3 estaban destinados a Islandia, 5 a Noruega, 7 a Dinamarca. Aquellas piezas no eran adornos, eran documentos de logística, certificados de transporte humano. El valor de la mercancía era tan alto que merecía quedar inscrito en hierro. Los vikingos habían pasado de ser guerreros errantes a traficantes profesionales. No tomaban cautivos al azar, cumplían pedidos específicos. Si un clan islandés necesitaba mujeres jóvenes para poblar nuevas tierras, la orden se transmitía y la incursión se organizaba en consecuencia. La captura de viudas ya no era un acto espontáneo de violencia, sino parte de un sistema empresarial con objetivos claros y clientes fieles. Las leyes islandesas, recogidas en el Gragas, lo demuestran. Allí se regulaban los derechos limitados de las mujeres capturadas. Podían poseer objetos personales, pero no tierras. Podían casarse con consentimiento del propietario, pero jamás divorciarse sin permiso. No eran reconocidas como personas, sino como bienes de alto valor,
cuya gestión debía evitar disputas entre dueños. La función de la ley no era proteger a las cautivas, sino proteger las inversiones. La economía funcionaba en ciclos estacionales. Las incursiones de primavera generaban mercancía fresca, cautivas jóvenes y saludables que se vendían a precios premium en verano. En otoño, las mujeres retenidas durante meses en condiciones deplorables perdían valor. Su piel mostraba cicatrices, sus cuerpos estaban debilitados. En invierno, las subastas ofrecían principalmente mercancía dañada, mujeres que habían sobrevivido pero portaban marcas visibles de tortura. La lógica era despiadada. El cuerpo se depreciaba como cualquier otro producto en un mercado. El cinismo de este sistema se entiende mejor al compararlo con la filosofía de la época. Mientras Kant, siglos más tarde, proclamaría que el ser humano debía ser tratado siempre como un fin y nunca como un medio, la práctica vikinga convertía a las viudas en el ejemplo perfecto de lo contrario. Seres humanos reducidos a instrumentos de beneficio económico y reproductivo. Incluso el utilitarismo más frío habría temblado ante la matemática nórdica, que aceptaba como pérdida asumible la muerte de la mitad de las cautivas en el trayecto marítimo. El comercio se sofisticó hasta el punto de crear infraestructuras permanentes. En Edeby, uno de los centros más activos, los arqueólogos han encontrado edificios de piedra destinados a retener esclavos, cocinas preparadas para alimentar a cientos de personas y sistemas de drenaje diseñados para manejar residuos humanos. El nivel de inversión muestra que no se trataba de improvisación, sino de un negocio institucionalizado que generaba riqueza constante. Para las viudas, la existencia en este engranaje era una paradoja. Eran lo suficientemente valiosas como para ser protegidas del abandono inmediato, pero lo suficientemente desechables como para ser vendidas, revendidas y explotadas sin límite. En esa contradicción se movía su vida diaria, prisioneras que eran a la vez tesoros y desperdicio, según el cálculo de los mercados. Y aquí surge una reflexión inquietante. ¿Qué tan lejos puede llegar una sociedad cuando justifica la esclavitud bajo el lenguaje de la rentabilidad? Los vikingos no fueron los primeros ni los últimos en hacerlo. Imperios, reinos y empresas de todas las épocas han adoptado la misma lógica: transformar la carne en capital, el dolor en beneficio. El rostro cambia, la ecuación permanece. En última instancia, el comercio de viudas fue una economía de sombras que sostuvo la expansión vikinga. Sin ellas, muchas colonias habrían fracasado. Sin sus cuerpos convertidos en vientres forzados, la genética del norte de Europa no sería la misma. Y sin su sufrimiento, las riquezas que llenaron tesoros y templos jamás habrían existido. El precio humano fue incalculable, pero los traficantes lo tradujeron en cifras exactas de plata y ganado. La historia nos obliga a mirar esas cifras con una incomodidad que trasciende los siglos, porque detrás de cada número había un rostro, un nombre, una vida arrancada de raíz. Y aunque los cronistas callaran, los huesos, los collares de hierro y las leyes conservan el eco de un comercio donde la dignidad humana fue sacrificada en el altar del beneficio. El eco de aquellas cadenas no se extinguió con la caída de Harald Hardrada en 1066, ni con la última gran incursión documentada en las costas inglesas. El comercio de viudas dejó cicatrices que se alargaron durante siglos y que todavía hoy palpitan en la sangre de millones. La arqueología genética lo demuestra con una claridad perturbadora. Cerca del 80% de las mujeres fundadoras de Islandia tenían origen celta. No fueron pioneras por elección, sino prisioneras cuyos vientres se convirtieron en los cimientos de una nación. Ese legado invisible aparece en cada marcador mitocondrial que los científicos rastrean hasta Irlanda y Escocia. Allí, aldeas enteras fueron despojadas de sus mujeres jóvenes, dejando comunidades quebradas y silencios imposibles de llenar.
La demografía se alteró de manera irreversible. Aldeas costeras donde de repente faltaban madres, hijas y esposas. Generaciones de hombres que nunca encontraron pareja. Culturas que vieron desaparecer su continuidad biológica sin dejar explicación escrita. Los elementos culturales también llevaron la huella de las viudas capturadas. En los tejidos hallados en tumbas escandinavas del siglo X, los patrones entrelazados y las combinaciones de colores muestran claras influencias celtas. La música, con sus escalas melancólicas, absorbió matices extranjeros. Incluso la narrativa épica de los nórdicos, que más tarde se plasmó en sagas, lleva fragmentos de historias que probablemente nacieron en labios de mujeres esclavizadas, convertidas en cuentacuentos involuntarias en los largos inviernos del norte. La cultura vikinga, celebrada hoy en museos y series de televisión, está impregnada de la voz sofocada de las cautivas. Pero junto a esa transmisión cultural, hubo también un lado oscuro, la normalización de la esclavitud como sistema. Para el año 850, la captura de viudas se había convertido en una práctica estándar, un engranaje tan funcional que los mismos monjes, obsesionados con describir saqueos a monasterios, apenas mencionaban el verdadero drama que ocurría en las aldeas pesqueras y agrícolas. En esas comunidades, la desaparición sistemática de mujeres dejó un vacío que ni las crónicas ni las sagas se atrevieron a narrar. El paralelismo con la actualidad es inquietante. Hoy, las redes de trata de personas repiten casi al pie de la letra las prácticas que los vikingos perfeccionaron: selección, transporte, venta y explotación. Cambian los barcos por camiones o contenedores, cambian las monedas de plata por transferencias digitales, pero la lógica es la misma: calcular el valor de un ser humano según su utilidad. Lo que los vikingos iniciaron como comercio transnacional de viudas resuena en las rutas clandestinas que atraviesan continentes en el presente. La pregunta inevitable es: ¿qué hacemos con este legado? ¿Podemos separar la fascinación moderna por los barcos de dragón y las espadas de la realidad de los mercados de carne humana? Cada vez que exaltamos la épica vikinga, olvidamos que detrás de esa gloria hubo miles de mujeres reducidas a inventario. La historia que hemos heredado es parcial, escrita por vencedores que silenciaron deliberadamente las voces de las cautivas. Pero los restos arqueológicos, los huesos en fosas comunes, las cruces escondidas, los collares de hierro con runas, siguen hablando por ellas. Imaginemos por un momento una escena final. Una mujer celta, arrancada de su aldea, llevada a un barco, vendida en Dublín, trasladada a Islandia. Sobrevive, aprende la lengua de sus captores, da a luz a hijos que serán considerados nórdicos. Y sin embargo, antes de morir, enseña a su hija un patrón de tejido celta, un fragmento de canción que recuerda a su tierra perdida. Ese hilo minúsculo atraviesa generaciones y siglos después aparece en una tumba escandinava como un detalle arqueológico. Es el último acto de resistencia: preservar memoria en silencio, incrustarla en lo cotidiano, hasta que ningún mercado pueda borrarla. El sistema vikinga de capturar y comerciar con viudas moldeó el norte de Europa. No solo alteró la genética, sino también la cultura, la religión y la economía. Y lo hizo a costa de vidas convertidas en números, de lágrimas convertidas en plata. La última gran incursión de viudas murió con Harald en Stamford Bridge, pero sus consecuencias se expandieron mucho más allá de ese campo de batalla. Recordarlas no es un acto de compasión, es un deber histórico, porque en su sufrimiento está inscrita la verdad incómoda de nuestra civilización. El progreso y la riqueza casi siempre descansan sobre los cuerpos de quienes no tuvieron elección. Las viudas vikingas, sin nombre y sin saga, son parte de nosotros, y cada vez que intentamos olvidar su historia, repetimos el error que permitió que la violencia se convirtiera en norma.